Hermana Rosario, nos viene una pequeña oración, hermana. Sí, claro que sí, pastor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre nuestro, por un día más de vida, un día más de clases de griego, Señor. Muchas gracias. Te damos, te pedimos, Señor, sobre todo, que nos des discernimiento en nuestra cabecita para que se nos quede bien aprendido el griego, porque sí es un poquito difícil, Señor. Pero sin embargo es tan importante el griego para poder entender bien la palabra de Dios, Señor. Muchas gracias por eso y te damos las gracias por nuestro pastor y por nuestros compañeritos. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Lección número 14, hermanos. Ya vamos en la 14. Amén. Esta lección, hermanos, se trata de el tiempo aoristo. Eso, el tiempo aoristo es conocido en el griego, Alma, como el tiempo, lo que sería nosotros en el español, el tiempo pasado. ¿Qué dijo? Algo ¿Cómo que dijo? Auristo. aoristo. Sí, hermano. Auristo. Auristo. Y saben qué, hermanos, Pasado. como no había revisado esta lección desde hace tiempo, este, esta me acuerdo que la hice, cuando la hice rápido, yo creo, y no la hice o sea, la hice copia del libro. Espero que la puedan ver, hermano. ¿Sí la pueden ver, Alma? Sí. Ok, hermanos, el tiempo auristo eh, tiene un secreto en cierta forma, porque en el griego, hermanos, hay dos tiempos para el aoristo. Le llaman aoristo primero y aoristo segundo. Nosotros ahorita vamos a hablar sobre el primer aoristo. Oh, no, Auristo. Y el tiempo aoristo, póngale ahí, hermanos, es como el imperfecto. El tiempo aoristo es como el verbo imperfecto, que se refiere al tiempo pasado. Y pensando entonces en esto, hermano, hay algo aquí, hermano Enrique, muy importante del tiempo aoristo, que aunque vamos a hablar de cosas que sucedieron en el pasado, pero tienen que ver todavía en el presente. Y algunas veces en el griego, hermano, se hizo en el pasado, pero todavía continúa hasta el día de hoy. Cuando habla de la salvación, hermanos, que se hizo cuando Cristo resucitó y todo eso, muchas palabras, hermana Rosario, nos las ponen en el griego aoristo, como dando a entender de que sucedieron hace tiempo, pero todavía son válidas hasta el día de hoy. No sé, hermano, si legalmente en la ley hay algo parecido. Sí, eso le iba a comentar. En la ley existe el tracto sucesivo. El tracto sucesivo quiere decir que una cosa que se estableció en el pasado o que se hizo en el pasado tiene repercusiones hasta el presente y puede ser que secuelas al futuro, ¿no? Por ejemplo, un delito continuo Ok, que se cometió en el pasado, pero se viene cometiendo, como por ejemplo el acoso, las amenazas, la intimidación, que vienen siendo de tracto sucesivo, que son continuos.
Algo así, hermano, el auristo, así lo vamos a ver. Y si se Ajá. fijan, hermano, la primera palabra de nuestro vocabulario aquí es de soltar, eh, apoluo, apoluo, es Apolúo. yo suelto, pero Alma, si lo quiero decir en el pasado, ¿cómo diría yo? En vez de decir yo suelto, pero si quiero decir lo que fue en el pasado, es que yo qué, Yo yo solté, Solté. ¿verdad? Yo solté. Y muchos también lo pueden decir en el pretérito, es yo he soltado, soltado, solté, con referencia hacia algo que ya pasó. Y luego, apoluso, yo perdono, apelousa, yo perdono, es Usa. querusa, yo prediqué, yo proclamé, es el auristo de, ¿qué dice? Queruso. Queruso. Entonces, si se fijan, hermanos, queruso es el presente activo indicativo, el verbo pai, ¿se acuerdan de la primera persona porque termina en la desinencia omega? Omega, eis, es yo, tú, él, y lo ousi, ous, y lo omen, ¿se acuerdan? Entonces, es la palabra original, la raíz es queruso. Pero hermana Rosario, si se fija usted, la palabra original queruso, mire cómo está escrita. Es capa y luego eta, rho, upsilon, sigma, sigma, omega. Pero Alma, si te vas a la palabra que estamos leyendo, querusa es epsilon, capa, eta, rho, upsilon, y luego la xi, y luego la alfa. Entonces dices tú, Alma, ¿de dónde sale la epsilon y dónde sale la xi? ¿Verdad? sí, Esto lo vamos a estudiar, porque hagan de cuenta que aquí la palabra cambia totalmente en su forma de escribirse. Si yo quiero decir, yo prediqué en el pasado, entonces viene de la palabra del presente queruso, yo predico. ¿Cómo voy a escribir prediqué en el pasado? Lo voy a escribir como equerusa. Y entonces la pregunta es, y es lógica, ¿de dónde sale la epsilon y de dónde sale la xi? ¿Por qué eliminas las omegas? ¿Sí? Entonces acuérdense que hay una regla como en el futuro, ¿se acuerdan, hermano? Que les dije, si que es capa más esto, da sigma. Y entonces la vamos a ver, hermanos. Entonces eso ya al rato lo vamos a estudiar. Entonces, otra palabra que sería epitrezo, epitrefo, epitrefo, epitepso, epitepsa. Yo vuelvo, yo regreso. Entonces, ¿cómo lo diría yo en el pasado? Yo vuelvo. yo regresaré. No, yo regresé. Yo regresé y yo vuelvo, Yo volví. Sí, yo volví, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a manejar. Y hermanos, vamos a ir a ver dónde salen las palabras esas. Aquí ya está en auristo, pero vamos a ver cómo se transforma en estas palabras. Entonces, epoimazo, epoimazo, etoismazo, y luego etoimasa. Yo preparo o yo preparé. Y Masa. luego ede, adverbio que quiere decir ya, y ta, mazo, Taumazo. y luego taumazo, y luego
taumasa. Taumasa. Yo me maravillo, yo me sorprendo. Entonces, yo me maravillé, yo me Yo me sorprendí. sorprendí. Y luego es terapeu, o. Suena la Terapeuo. palabra, ¿no, hermano? De terapista, Terapeuo. terapista, terapeu y Terapeu. terapeuto. Terapeuo. Y Tera- El terapeuta, terapeuo. terapeuta. Yo sano, yo sané. Y luego Pero peito, peiso, peisa, yo persuado o yo persuadí. Y luego pisteo, yo creo, pisteuos, ouso, yo Pisteo. creo, lo episteuosa, yo creo o yo creí. Y aquí está otra que Pisteo. es parecida a la de yo vuelvo, que es yo regreso. Uposte, refo, uposterefo, uposter, esto, la PSI, psi, uposterepsi, pero aquí como tiene la omega, uposterepso y upeste repsa, upesterepsa, yo vuelvo. Entonces, si te fijas, Alma, sí va a ser más difícil pronunciar estas palabras, las auristo. Y el auristo, hermano, sí va a ser un poco difícil ¿Por qué de no? pronunciar, pero vamos a estudiar precisamente cómo se va a ir formando el auristo, hermano. Entonces, el auristo primero y el segundo que vamos a estudiar son como el imperfecto que se refiere al tiempo pasado. Y aquí le llaman ellos un tiempo pasado sencillo. Por ejemplo, el uon, que es en el imperfecto, quiere decir yo estaba desatando. Y el uosa, ya con auristo, ¿sí? Quiere decir yo desaté en el pasado. El usa, el uon. ¿Qué ven ustedes ahí de diferencia en esas dos palabras, hermanos? Es uno el uon y el otro es el usa. La diferencia que yo veo aquí, hermanos, es una sigma. ¿Te acuerdas, hermano Enrique, que en el tiempo futuro metimos una sigma? Una sigma. Aquí vamos a meter una sigma y también hay una regla. Cuando entra la sigma y aparte a la palabra alma le vamos a meter al inicio, le dicen un aumento, le dicen, que quiere decir una epsilon. Entonces, cuando tú conoces una palabra, alma, que dices tú, pero esa palabra empieza con luo, con lambda, pero ahora empieza con el luo. Inmediatamente, alma, vas a decir, es que es un auristo. Y te vas a las tablas de los auristos y ahí la vas a encontrar. Eso es como un tip, como quien dice. Entonces, hermanos, dice que el tiempo auristo a menudo en español es el pretérito. Ese yo he visto, yo he desatado, yo estaba también desatando. Eso ya no es tanto problema. Entonces, vamos a tener que estudiar, hermanos, las desinencias del auristo. Y cuando nosotros pongamos auristo, hermanos, arriba de la palabra, si es el auristo uno, alma, primero nada más vamos a ponerle AOR, de AOR, AOR. Pero si vamos a hablar más en otra lección del auristo segundo, le vamos a poner dos AOR, como la identificación que hemos venido usando como pai,
o como nominativo masculino singular NMS, aquí va a ser ahor o dos ahor. Y luego ya sigue activa, indicativo, tercera persona o segunda persona. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, hermano. Entonces, hermano, me voy a brincar. Se me hace que es más fácil que veamos la tabla. Siempre la tabla mejor nos ayuda más. Ok. Aquí está cómo lo vamos a abreviar, hermano. V de verbo, ahor, y si es activo o si es indicativo o si es voz media indicativa. La diferencia que ahora vamos a estar viendo, hermano Enrique, hermana Rosario Alma, es el aumento de la épsilon y la introducción de una sigma en la palabra. Y si se acuerda, hermano, en el futuro usábamos las desinencias del verbo presente. Ahora ya no, totalmente fuera. Ahora las desinencias son propias del aoristo. Estas van a ser desinencias muy exclusivas de un tiempo aoristo. En la primera, en la voz activa, en la primera singular, va a ser una alfa, A. En la segunda, as. En la tercera, una epsilon y una nu movible que le llamamos nosotros. En plural va a ser amen, en segunda, ate, y en tercera, an. La voz media, hermanos, va a ser más larga la desinencia. En la primera persona singular de la voz media indicativa será amén, so, ato, ameta, aste y anto. Entonces, si se fijan, hermanos, así es como vamos a traducir. Si nos vamos a la voz activa, singular, primera persona, sería yo desaté o yo estuve desatando. Pero en referencia al pasado siempre, hermano. En la segunda persona, hermana Rosario, sería tú desatas o tú estuviste desatando. En la tercera, él desata o ella estuvo desatando. En ese podemos decir, él desató o ella desata o ella desató en el pasado. En la segunda persona, hermano Enrique, ¿cómo podríamos decirlo también? Tú desatas o tú estuviste desatando en el pasado. Tú desataste. Tú desataste, ¿verdad? En el pasado. Es que tú desataste. Eso también, así es como nos vamos a expresar en los auristos, Alma. En los plurales seríamos nosotros desatamos o nosotros estuvimos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, en el pasado, Alma, nosotros desatamos, ¿cómo diríamos? Ustedes desataron. O sea, nosotros, en nosotros, en la primera plural, Nosotros desatamos, nosotros estuvimos desatando. dándonos al pasado, ¿verdad? Siempre hacia el pasado. Vosotros os desatasteis o estuvisteis desatando en el pasado. Ellos se desataron o ellos estuvieron desatándose. Todas estas formas, hermana Rosario, son válidas. Ahora, cuando ya metemos la voz media, acuérdense que o aquí hemos es desatado. donde participamos y tenemos interés en la conversación, entonces sería, yo me desaté a mí mismo, por decirlo así, hermana. En la mente lo debe uno pensar, yo me desaté a mí mismo o me estuve desatando a mí mismo. Si lo fuera en voz pasiva, ¿cómo lo pondríamos, hermano? Me desataron, porque yo no hice nada, ¿verdad? Es pasivo. Recibí la acción. Pero ahorita estamos estudiando nomás la activa y la media, luego vemos la pasiva. Entonces,
tú estuviste desatándote o desatando, o se estuvo desatando, nos estuvimos desatando, o se estuviste, o ellos se estuvieron desatando. Entonces, sí, más o menos captamos la idea, hermanos de Lauristo. Más o- Siempre, Almita, Hemos- siempre va a ser hacia el pasado, hacia el pasado. Sí, Inclusive, maestro, ahí cabe el auxiliar a ver, por ejemplo, decir, nos hemos desatado. sí, también, hermano, lo podemos usar. Sí. Aquí, para poder agarrar un poquito más, porque el auristo, hermana Rosario, va a ser muy común de aquí en adelante. Acuérdense de que le vamos a meter la sigma, ¿sí? Y acuérdense que algunos llevan la epsilon y a otros no la lleva porque empieza con la vocal alfa. Entonces, por ejemplo, esta palabra que empieza aquí en el ejercicio 1 empieza con alfa, por lo tanto, se queda como alfa. Entonces, anoten esta primera, hermanos, para ahorita explicarla y verla. Un poquito larga.
Me dicen, hermano, cuando ya lo tengo. Listo. Ok. Él perdonó, él envió. Lo vimos ahorita en el vocabulario, hermano. ¿Quién me quiere leer todas las palabras? ¿Votamos, hermano? Por el hermano Enrique. Por el hermano Enrique ya votamos. Vas a ver, Almita. A ver. Apelucen Jo, o jo, curios, ton, doulón, Autón. autón, jo, de, doulos, oak, apeluce o apeluce, ujú. ton, alón, Muy bien, hermano. A ver, Almita. Sería la hermana el pastor. Sigues tú, Almita. Apelousen o curios, doulou, autón, jo, de, doulos, oak, apelouse, tou, alone. Muy bien. Ahora sí, hermana Rosario. Ay, Dios. Me la pusieron bien difícil. Nomás, A ver, está fácil, AP. Apelousen, Jo, Curios, Tom, Doulo, Doulom, Autou, Jo, De, Doulos, Oak, Apelouse, Ton, Alom. Muy bien, hermana, muy bien, muy bien. Entonces, hermano, la primera palabra es un verbo aoristo. Entonces, si es aoristo, hermanos, vean que le metieron la sigma antes de la desinencia. Entonces, si nos vamos a la tabla que les mostré hace ratito y vemos la desinencia epsilon nu, o sea, en, nos vamos a dar cuenta que entonces está en tercera singular. Ujú. Tercera singular, ¿sí estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Ok, entonces, si es tercera singular, ya estamos hablando de que es yo, tú, él, ¿verdad? Él, y como es la palabra de perdón, él, y como estamos hablando en el pasado, Alma, él perdonó. él perdonó. También lo usan como soltó o envió, hermanos, aparte de perdonar. Y luego el artículo masculino, nominativo masculino singular, jo, el curios es el Señor, es como termina su desinencia en os, es de la segunda declinación nominativa masculino, y luego viene un artículo acusativo masculino singular. Entonces, hermano Enrique, si el artículo es acusativo masculino singular, el sustantivo es acusativo Acusativo masculino masculino singular. singular. Entonces es doulo, el esclavo o el siervo. Y luego autou, ya vimos los pronombres. Este está en el caso genitivo masculino singular de. Y luego otro artículo nominativo masculino singular, jo, y los de es una conjunción, pero doulos termina la desinencia en os, que es segunda declinación, nominativo masculino singular, el siervo, y lo uk o oak es no, es una conjunción negativa, si le quieren poner ahí, hermanos, conjunción negativa.
no. Y luego tenemos otro verbo y la terminación es en e. Ah, El otro era en y este es en e. Y también es tercera singular. ¿Por qué? Porque acá tenemos la movible y acá no la tenemos. ¿Por qué no tenemos la movible aquí en este, hermano? ¿Se acuerdan? Porque la palabra, la letra de la palabra que sigue, ¿qué es? Consonante. En este caso, ¿qué palabra sigue, Alma? Ton. Y Atón. empieza con T, que es consonante. Ah, Entonces no necesitamos la nu movible y allá es una vocal o. Entonces le ponen la movible. Entonces, apeluce, ton, alón. Y alón es un adjetivo que está en acusativo masculino singular. Entonces, si te fijas, hermano, no está tan difícil el auristo, hermana Rosario. Nada más grábese en su mente que estamos hablando como en pasado. Ya la traducción que nosotros vamos a hacer es pensando hacia el pasado. Entonces, él perdonó, el Señor, el esclavo de él, pero siervo no perdonó el otro. Entonces, ya en la traducción suave, hermanos, si quieren ponerlo, el Señor, y aquí, hermano Enrique, podemos decir perdonó y soltar quiere decir libertad, ¿no, hermano? Libertad. Quedó en libertad. Entonces, el Señor libertó a su esclavo, para que suene mejor. El Señor libertó a su esclavo. Y hay una coma. pero él no. Hermana Rosario, podríamos decir, el Señor perdonó a su esclavo de él, pero ya la palabra su le da la pertenencia, ¿verdad? Entonces el Señor perdonó a su esclavo, coma, pero el esclavo No, no libertó al otro. Y en la Biblia hay uno, ¿verdad, hermano? Que le perdonó al rey la deuda Sí, le perdonó la deuda. y luego salió y él no quiso perdonar a otros la deuda. Y cuando el rey malo se entera, pues dice, si yo te perdoné más de lo que... y tú no pudiste perdonar a este, por lo tanto, ven para acá. Entonces, hermanos, Almita, ¿dónde está el sujeto en esta oración? Puede que haya más de un sujeto. está el Señor y Ok, le voy a poner una S, ¿eh? Sujeto, ¿dónde más? el esclavo, en el doulos. En el dóbulo. Muy bien. Ahora, hermana Rosario, ¿cuál otra cosa me puede identificar? El esclavo maestro. ¿Dónde está el objeto directo? Objeto directo. ¿Perdonó? No es el verbo. Todo lo que es en acusativo, hermana, Ajá. es objeto directo, perdón. Es este. Entonces sería Entonces, el esclavo El esclavo. el esclavo, doulo, y cuál doulo. otro, nada más, ¿verdad, hermana? Ajá. Y el otro, ¿verdad? Es acusativo. Ujú. Ahora, tenemos aquí verbo, sustantivo, pronombre, artículo, conjunción, sustantivo. Hasta ahí nada más tenemos, ¿verdad, hermano? Sustantivo y Sí. adjetivo. Ok, entonces, la acción, tenemos dos verbos, ¿verdad, hermano? Y los dos Ujú. verbos es lo mismo, perdonar, libertar, soltar. Entonces, la acción va a ser perdonar o soltar. Entonces, el Señor, el esclavo
que viene siendo dos veces doulón y doulos en siervo. En uno es el objeto directo. ¿Se fijan ustedes, Almita? ¿Por qué un esclavo es objeto directo y por qué el otro es sujeto? Si se Mm, ponen a leer lo que significa la frase, ¿qué podemos decir? porque en una está hablando, ay, ¿cómo lo explico? Como, Si con el objeto directo, Está en acusativo, ¿vale? está en acusativo el Sí, objeto directo. este esclavo que está aquí, Alma, el objeto directo, es el ajá, objeto de mi enojo, de mi reacción, de mi acción. Es el objeto de la libertad o de perdonar. ajá, El otro es otro siervo, pero ya es un sujeto, ya no es el objeto directo de mi acusación, de mi molestia. Es como les dije, ¿se acuerdan? Este perro me mordió, está en acusativo, entonces el perro es mi problema, ¿verdad? Estoy acusando, hermana, o sea, acusando, es el objeto directo de mi acusación. Sí, entonces yo me estoy quejando, hermano, del primer siervo, no del segundo. Entonces, la acción es la libertad. El objeto directo es el primer esclavo. Y el sujeto primero que viene aquí es el Señor, la persona que es el maestro, vamos a decirlo así, el dueño del esclavo. Entonces, el dueño del esclavo lo perdonó, pero el otro siervo, el objeto directo de mi enojo, no perdonó al otro siervo. ok. ¿Ok? Number two, como dicen en inglés, hermano. Número dos. Oye, hermanos, que aparte del huracán, Alma, que aparte tembló en Acapulco. Sí, Ay, Dios. ¿Aporte? Hermano Enrique, ¿qué será esto, hermano? ¿Serán señales de Dios? ¿Qué cree? Estaba leyendo hace rato, que estaba escuchando las noticias, me apareció un que no terminé de leer, pero está señalando que este terremoto viene en la Biblia. Perdón, este huracán que Ah, viene en la ok. Biblia. Ajá, déjeme lo checo la noticia y en dónde está señalado directamente, pero que sí son señales, obviamente. Pues dicen Inclusive, que hay 5 tormentas o inclusive, 6 tormentas, ¿no, hermano? Que se están formando. ajá, sí. Inclusive está señalada, obviamente, la guerra de Israel, la de Sí, ahorita, está señalada bíblicamente y señalan el pasaje, ¿eh? pues a lo La voy mejor, a tomar, es que no terminé de leer la nota, pero permítame, lo veo sí, y hermano, se me los manda por comparto. WhatsApp. Sí, se los comparto. Ok, hermano, la número dos está un poquito larga también. ¿Desde?
¿Lo tiene, hermano? Ya. Ok. Nos quedan 3 minutos, hermano. Ok, hermano, le voy a adelantar esto, hermano. Hermano Enrique, ¿cree que él nos la puede decir toda? Ede, Yo opté por Almita, pero bueno. no se oye, ¿verdad, Alma? Ede, No se oye, hermano Enrique. caray. Ede. ¿Se oye? Ahora sí. Sí, bueno. Ede, epes, epes, de aquí como va, Sí. epes, P, P, espepesan, sí, Sí. autoi, pros, ton, curios, ekeinoi, de, epispe, fo, no, sí, fowousin, en, tais, Emerais, eme- Emerais. emerais, tais, cacais, Muy bien. A algo ver, así. Almita, está bien difícil. Está más. Ede. Ede. ¿Quién Me sigue? toca. A ver, diga, hermana, sí. ¿Quién, yo?
Sí, hermana Rosario, si quieren. Ah, a ver si me sale. Sí, Ede, sí. epes, epes, Es una T y epes, una P, muy difícil. Muy difícil. sí, Sí, pues, la T, sí. Epes, Epestipsiam, epespe, epespe, ajá, epepstean, auton, auton, autoy, autoi, Ontoy. autoy, pros, ton, cupión, Curión. curión, voy, hoy, doy, de, Oye, epix, a ver, epistre, ep- epistrex, sousin, como P, tousin, tepsa, ajá, epistepsausin, trousin, en, tais, nuepais, emerais, emerais, emerais. tais, cacáis. Muy bien. A ver, Ermita. soy yo. Ah. Te lo dejamos para la próxima semana. Aquí es Ede, epestrepsan, epestrepsan, Tous, soy proston, curioi, ekenoin, de, epistepsousin, entais, numerais, tais, cacais. Lo que quiero que vean aquí, la primera, hermanos. La primera, el verbo auristo, epestrepsan, epestrepsan. Se los enseñé en el vocabulario que vimos aquí. Miren, aquí está. Epestrep, epes, epistefo. ¿Sí? empecé. Ujú, Yo vuelvo. Acá, sí, tiene una sí Sí, y tiene una epsilon y tiene una desinencia alfa. ujú, La palabra en realidad se mantiene igual, lo que le van a cambiar nada más es la desinencia, porque ya tiene el aumento, Alma, ya tiene el aumento de la epsilon. Entonces ya nada más buscamos la terminación an para saber que está en tercera plural ujú, y no debe ser tan problemática. Nos brincamos al otro verbo que es el futuro, ¿se acuerdan? ujú. Y Sí. dijimos, hermano, la palabra original es epistrefo. 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 Y si vamos Y a insertar la sigma, ¿se acuerdan, hermano? las, sí, Entonces, se convierte en futuro. la phi más sigma es igual a psi, ¿verdad? Sí, Por eso aparece aquí después de sí. la epsilon, la psi. Y Ujú, luego ya la desinencia ousin. Es ujú, nada más para recordar. Y rápidamente, hermana Rosario, vemos que tenemos este, el señor Curión está en acusativo, o sea, es el objeto directo. ujú. Ese es el objeto directo. Señor. Tenemos un otro que es a los días, que es un dativo. ¿Se acuerdan? Que este es como es pertenencia o poseedor. Y tenemos otro poseedor aquí que los malos, porque está en dativo también. Entonces nuestros verbos volvieron, regresaron Ujú. y creerán y confiarán. ¿Sí? Y aquí nos quedamos, hermanos, y para la clase que sigue la vamos a desglosar un poquito nada más y nos brincamos a la otra que sigue. Pero, ¿cómo ven, hermanos? ¿Se les hizo difícil el auristo? No, Poquito. Lo único difícil, Alma, va a ser la pronunciación. Exacto.
porque están más largas las palabras, Mm, están más pero- largas, pero la clave aquí es, acordémonos siempre que el auristo lo vamos a manejar en el pasado. Sí. Para cuando traduzcamos, aviéntenlo a palabras en el pasado. Y eso, con eso ya, con todo lo que ya sabemos, se hace más fácil. Sí, porque se me hicieron más difíciles los primeros verbos, los verbos pai, y ya futuro y aoristo están, yo lo siento Sí, hermano, miren, quería más enseñarles, mejor. sí, a ver si lo vemos en libro de clase, maestro. A ver si lo tengo aquí, hermano. No, no se me vaya, ¿verdad? Yo voto por Almita. Votamos por Anita. ¿Cómo quedé? Ya se me pican los piojos. Mm. Por ejemplo, hermanos, a ver si les enseño así rápido. Algo sencillo. Por ejemplo, esto, hermano, Enrique. Este es un ejemplo, por ejemplo, bien rápido. Este es Juan 3:16, hermano. Ajá. En una manera muy sencilla. ¿Te fijas, Alma, que cada palabra le pusimos su nomenclatura? Si es adjetivo, si es adverbio, si es verbo oristo, o si es un participio, un pronombre, una preposición, y le vas poniendo a cada uno su significado, y al final tú puedes deducir lo que dice Juan 3:16. Y con lo que yo ya les el libro nos ha estado enseñando, Alma, tú ves que, por ejemplo, aquí mundo, cosmon, está en acusativo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo es el objeto directo, Objeto directo. ¿sí? Que Teos, o sea, Dios, está en Dos, nominativo, es el sujeto de Juan 3:16. autores, Entonces, fijan qué bonito, el sujeto es Dios, el objeto directo de lo que Dios quiere, siente es el mundo, y así vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces se va poniendo más bonito, más bonito. sí. Muy bien, hermanos, pues que Dios los bendiga. Y si no nos vemos en el cielo porque se están poniendo feas las cosas. Sí. Nos Si no, En el tercer cielo. Sí, sí, hermano, nos vemos si no entonces. llega el rapto antes, nos vemos el sábado, maestro. Sí, hermano, sí. Va a estar muy bueno lo del sábado, hermano. Es el nacimiento virginal de Cristo. Bueno, Ok, bye, hermano. vaya, Almita.